Son las 11 de la mañana. De lunes a viernes, en Radio Nuevo Mundo, presentamos A Todo Potrero. Hola, les habla Armando Ramírez. Los quiero invitar para que nos juntemos en el programa Todo Potrero de lunes a viernes de 14 a 16 horas. Los espero. No se olviden. En Radio Nuevo Mundo presentamos A Todo Potrero. Hola, soy José Pepe Latrille. Le hacemos una invitación acá en Radio Nuevo Mundo 102.3 para todos los viernes de 21 a 23 horas para recordar, conversar, anécdotas, vivencias y enamoramientos con el programa El Rock que marcó tu generación. Los esperamos. Arte, historia, patrimonio, identidad. Todo en un solo lugar. Punto Cultural. Conéctate con nosotros cada jueves en la 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó. Búscanos en Instagram como Punto Cultural Radio y revive cada episodio en el Facebook Nuevo Mundo Curicó. No te lo pierdas, la cultura tiene un punto y ese punto es Punto Cultural. En Radio Nuevo Mundo, la calle y el pueblo tienen su espacio y su voz. Cada sábado, de 11 a 13 horas, comentamos y analizamos la actualidad, la contingencia y los temas de interés local y nacional. No lo olvide, nos encontramos todos los sábados en Radio Nuevo Mundo Curicó y a través de Facebook Live. Manifiéstate, una mirada crítica, informada y verdadera. Especial de domingo a domingo en Nuevo Mundo, un análisis profundo de Chile, datos relevantes. Ni explica el conjunto de las recomendaciones ni el contexto en que se produjeron esas transformaciones positivas en los países desarrollados. Lo que hay tras cada palabra. Cuando un país se maneja como empresa, en que el presidente es el gerente general, los ciudadanos son consumidores. Especial de domingo a domingo. Domingo, Nuevo Mundo, 10 de la mañana. Somos informativa y musical. Informativa y musical. Somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted y usted nos prefiere. Nuevo Mundo, comprometido con la gente. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la señal de la verdad, Radio Nuevo Mundo en Curicó, día 9 de mayo del 2026, día muy importante para la historia de la humanidad, lo vamos a tratar, y también para hacer un recordatorio a esa humanidad, porque días como hoy merecen y tienen que ser recordados. Saludamos a todos y a todas quienes están en sintonía a través del dial 102.3 en el FM, a través de internet, estamos con la página Nuevo Mundo Curicó y la página de Facebook Live. Ahí estamos
Manifiéstate, donde vamos transmitiendo nuestro programa a diario. También estamos subiendo nuestros episodios una vez emitidos a través de podcast, a través de Spotify, para que lo pueda escuchar donde quiera y cuando quiera en audio. Junto a Cristian González en el control, Pato Parra, que está peleando con el micrófono. Buenos días, compañeros comentarios. Buenos días a todos. Espero se encuentren bien dentro de esta sociedad inhumana, antipobres, antisociedad. El fascismo es así, el sionismo es así, nos quiere destruir a los obreros del mundo. Cristian, buenos días. Buen día. Aquí con un sol radiante, comenzando el invierno, nos habían llegado unos días bien severos en términos de lluvia. Y hoy ya vemos un solcito que obviamente va a durar re poco para esta época, pero se agradece ese solcito en la espalda que al caminar al aire libre entibia la espalda, pero muy reconfortante. No me hable de espalda, mire que ya me leyeron la Esperemos cartilla. que no nos quiten el sol. Sí. También. Sí. Bueno, la ministra de Energía, Jimena Rincón, y ella va donde el sol calienta, así que probablemente se lo acapare también. No me hable de espalda, mire que ya me leyeron la cartilla, ya estamos ahí con algunas dificultades, vamos a ver cómo se sale de aquello. Muchas cosas para tratar en lo nacional, en lo internacional, para qué decir, algunas cosas locales, algo de contexto histórico, porque hablamos del 9 de mayo, Día de la Victoria, 81 años de la victoria del Ejército Rojo, de la Unión Soviética, de los pueblos, del ejército, de los trabajadores del mundo, sobre el nazismo, sobre aquello que papanata en estos tiempos tratan de equiparar una forma de ver el mundo con otra, de manera burda. Bueno, si eran tan similares, ¿por qué el Ejército Rojo, el comunismo, triunfó sobre su rival, sobre su antagonista? Porque claramente son antagonistas. El Ejército Rojo de Trabajadores, que entró sobre Berlín desde el 30 de abril de 1945 hasta llevar a la rendición final al genocida régimen hitleriano, genocida régimen del nacionalsocialismo, y plantó la bandera roja sobre el Reichstag alemán en Berlín. Hay que recordar la historia como debe ser, como corresponde, no la historia de Hollywood, que lamentablemente sigue instalada no solamente para el mundo occidental, Estados Unidos, sino que lamentablemente con tanto negacionismo en la Unión Europea, en la propia Alemania, por ejemplo. Compañeros, efeméride importante, 9 de mayo. Sí, 9 de mayo cuando se instala la bandera de la esperanza del mundo para concluir una guerra de un genocida como Hitler, nazista, un ejército conformado por la clase obrera soviética, porque fue la Unión Soviética quien liberó al mundo del nazismo, y eso hoy día Estados Unidos es que trae a la otra mano del nazismo, que es el sionismo, para la América Morena y para el mundo nuevamente. Todo esperando que los países increíbles como la humanidad espera que los países de ahorita socialistas como China logren parar nuevamente este avance nazista, sionista que está envolviendo al planeta. Sí, porque ¿cuántos de los que deberían haber sido enjuiciados y ejecutados por el bien de la humanidad terminaron en Estados Unidos? Y en Chile también. En América Latina, en Paraguay, en Chile, en Guatemala, junto con los sionistas, en Argentina. Está esa... A ver, hay una parte de realidad, una parte de absoluta exageración de la jerarca nazi en Argentina y todo lo demás, pero eso lo hace Estados Unidos también para encubrir su propia complicidad con aquellos que se fueron a Estados Unidos, por ejemplo. Cristian. Sí, en estos días, ¿cierto?, en que pareciera que resurgen las bestias, que
embargados por un sentimiento poco humano en términos generales, y que el mundo se divide en dos nuevamente, entre los que quieren la desgracia y entre los que quieren salvar la humanidad. Es importante recordar este día, teniendo en cuenta que el pueblo soviético nos salvó de la más grande amenaza que tuvo el mundo en la era moderna, que fue el movimiento nazi, estos sátrapas que quisieron eliminar pueblos. Recordemos que no solo el pueblo judío en este caso vivió esa represión tormentosa, sino también los gitanos, por ejemplo, Sí. y también quienes tenían de una u otra manera una orientación sexual distinta a la establecida. ¿Y para qué decir de los comunistas? Y gracias a los soviéticos fuimos libres, eso hay que reconocerlo. Y hoy que nos encontramos en una disyuntiva parecida, donde, como decía, las bestias están generando distintos conflictos tremendos en distintas partes del mundo, lo que queda es que aparezcan nuevamente los comunistas para salvar a la humanidad. Sí, en general, independiente de los rincones del mundo, entender el mundo en esa perspectiva, porque también el imperialismo es el último eslabón de la degradación del capitalismo. Imperialismo y capitalismo van de la mano, y para qué decir las guerras, en el sentido de la dominación y la extracción de recursos, sobre todo cuando dentro de esa guerra está este occidente depredador. Y alrededor del mundo, fundamentalmente, cómo entenderlo frente a la deshumanización, frente a la amenaza del sionismo, de la supervigilancia, del exterminio de pueblos, de la apropiación ilegal de territorios, de la expulsión de personas de esos territorios, que es algo que está pasando en América Latina desde hace siglos. Bueno, partiendo por los colonizadores españoles que piensan que pueden ir a México a volver a instalar su discurso y pasearse libremente con un discurso de hace 500 años de vuelta. En nuestro continente traernos esas pretensiones coloniales y dominantes y genocidas que hace sobre el pueblo palestino, sobre los pueblos de América también. Vamos a tratarlo. Y en un momento donde la humanidad estuvo en pie de un colapso aberrante, como en 1945, el pueblo soviético, que sacrificó decenas de millones de vidas, no solamente en las líneas del frente, resistiendo, como el sitio de Leningrado, las batallas posteriormente, 1941-42 sobre todo, como el sacrificio del pueblo soviético, liberó a la humanidad de esa amenaza en ese momento. Lamentablemente, una parte importante del mundo no aprendió la lección, están volviendo los monstruos a Europa, al mundo y a Latinoamérica, lamentablemente, como sitio donde esos monstruos pueden imponerse sin ningún valor de la humanidad, de los pueblos y de la soberanía de los pueblos. Y eso es mucho más fácil cuando hay pueblos y gobiernos que son entreguistas a esos dominios. Recordar que fueron más de 27 millones de personas que murieron en la Unión Soviética, soviéticos directamente en esa lucha contra esta barbarie. Así es, pueblo heroico si los hay. Pato. Sí, dentro de la Rusia, Unión Soviética, se ha calculado que no hay familia que no hubiese entregado a uno de los de ellos en esta guerra.
toda familia conformada en la Rusia, la Unión Soviética, entregó a uno de sus familiares. Uno de los suyos murió en esta confrontación y salvar al planeta del fascismo. Entonces, honor y gloria para los que ayer salvaron el planeta de esta atrocidad fascista. Y hoy en día uno mira con espanto lo que se está rearticulando nuevamente. Yo no me quedo en el fascismo. El fascismo es una mano del sionismo. El sionismo es el que está poniendo el dinero y está ocupando el planeta. Que son una tendencia, para mí, personalmente, más horrible que el fascismo. Porque ellos están construyendo el imperio sionista. Y lamentablemente han avanzado mucho más que el nazismo. Así es, con otra forma de legitimidad. Bueno, siempre recordar que estos colores, la bandera roja fue la que triunfó, no la que te dice Hollywood. Sí, oye, para conocimiento de las personas también quienes nos escuchan, y casi una anécdota, pero que no es tan anécdota y que refleja de una u otra manera lo que significa Estados Unidos para aquella guerra. Hay que recordar que los grandes magnates norteamericanos estaban de acuerdo con el nazismo y lo apoyaron en cierta medida. De hecho, William Heard, promisario empresario de las comunicaciones, para que quede más claro, en quien de una u otra manera se inspiró Orson Welles para hacer la película Ciudadano Kane, fue quizás el más importante aliado comunicacional que tuvieron los nazis. Desde ahí salieron mentiras sobre la Unión Soviética terribles, entre ellas que los rusos habían sacrificado personas en términos barbáricos, llegando casi a los 90 millones de muertes. Y esas mismas cifras son las que de una u otra manera después recoge este tan mentado libro, ¿cierto?, el libro negro del comunismo, que los propios autores de una u otra manera han explicado que ha sido una exageración lo que han hecho. Entonces, para tenerlo claro de dónde vienen este tipo de cosas, y que precisamente provienen también de una u otra manera del nazismo que se generó en Alemania y que recibió el apoyo por los más grandes magnates norteamericanos en aquella época. Sí, y de la mano de eso recordarnos que Estados Unidos entró a última instancia a la guerra contra el nazismo. No son como los vende Hollywood, que los que llevaban la lucha contra el nazismo, y donde hay muchos personajes en nuestra América que tanto ver películas de Estados Unidos se creen ese cuento. Estados Unidos, como siempre, ha sido un cobarde y un ladrón nomás, y ha estado como la Jimena Rincón, donde le calienta el sol. Sí, oportunistas totalmente. Lamentablemente han pasado muchas décadas donde demasiadas generaciones han sido criados con ese cuento, ya con el cuento de Hollywood, y no con la historia real. Cómplices como hoy en Israel, en Ucrania y en Irán. En Irán, de hecho, abiertamente son quienes atacan. Ese es, en resumidas cuentas, la historia del imperio norteamericano, que espero caiga definitivamente, y que al parecer eso va a suceder dentro de un poco tiempo. Para la paz del mundo, un acápite, bueno, dentro de esa paz de otro ente horrible que tiene que desaparecer, Reino Unido. Y solamente por mencionar, hubo elecciones hace poco en Reino Unido, en las distintas naciones que componen esa monarquía pirata infame, y los independentistas, quienes buscan la independencia del Reino Unido, de sectores
más ligado a la izquierda o la centroizquierda de cada uno de esos países, ganaron en Gales, Escocia e Irlanda, la República de Irlanda, que busca la reunificación de Irlanda. En esas naciones mayoría tienen las posiciones de independencia, así que probablemente, ojalá, y lo deseamos, otro estado infame como Reino Unido se puede disgregar en el tiempo. Ojalá más temprano que tarde, a ver si también recuperamos el Moai y las Malvinas pasan a manos de Argentina. ¿Ya? Una cápita solamente eso de naciones horribles que siguen apostando a la guerra en el mundo. Vamos a lo nacional, vamos a volver después a lo internacional, porque en casa los problemas, las situaciones, los miedos que tiene la población son a diario, son domésticos, ya son problemas que se padecen en el hogar. ¿Para qué decir la inseguridad? Que este gobierno con toda la prepotencia trató de hacerse como bandera de su campaña, y la realidad claramente no les da, ¿ya? O es parte de la estrategia para invocar un estado de excepción, llevarnos a lo que está pasando en Ecuador. Y en lo más doméstico y en lo más común, el bolsillo de las personas. El mecanismo de control o de estabilización de precios, porque ni siquiera el control, es estabilización de precios de los combustibles. En el Parlamento hubo una votación esta semana donde todos los parlamentarios del gobierno actual, del gobierno de Kast, votaron en contra de reponer el mecanismo. ¿Ya? 66 votos a favor, 63 votos en contra de que se reponga el MEPCO como mecanismo para estabilizar los precios del combustible y tratar de aliviarle los bolsillos a las personas que siguen llenándole de pesos, de dólares, la ganancia a las grandes controladoras del combustible a nivel nacional, por ejemplo Copec. Bueno, el Estado no tiene ningún control real sobre lo que es los precios en general, y para qué decir sobre los combustibles. Pero ya sabemos cómo este afán, este sesgo económico ideológico que tiene Quirós, el pelado nefasto, el tío pelado, como el personaje de 31 minutos, no sé si los más niños ya lo reconocen, el tío pelado que siempre trataba de sacar ventaja estafando a otros, el tío pelado Quirós, que en sus medidas liberó, ¿ya?, el MEPCO, traspasándole eso a la población. Bueno, esa votación también va diciendo de qué lado de la realidad se pone cada uno de los sectores políticos. Compañeros. Mira, Chile como Chile, un país donde el miedo ya está instalado, la inseguridad hace mucho tiempo que está instalada, y no me refiero a la inseguridad intelectual, la seguridad de tratar de vivir, eso nos tiene pero ahogados. La angustia. Hoy en día la semana se revierte para la estabilización nuevamente del MEPCO, pero me van a disculpar, pero ya nos cagaron. Sí, totalmente. O sea, ¿tú crees que ya se estabiliza nuevamente el precio del combustible? ¿Los supermercados van a bajar el kilo de arroz? No. No, pues se estabilizan, no bajan. Claro. O sea, van a quedar como están. Van a quedar exactamente como están. O sea, el gobierno ya nos cagó. Y la oposición debiera ser bien clara. O sea, establecimos el mercado para que nos sigan subiendo los precios. Para eso es. Para que no nos sigan reventando. Para que de alguna otra forma este pequeño el sueldo que se percibe logre llegar al el día 20 del mes. Pero ya nos reventaron. Ya nos tienen reventado. Ya nos sacaron la plata de los bolsillos y esa plata y nos van a seguir sacando la plata. Ya nos desvaluaron el sueldo mínimo. Ya nos bajaron a todos. Ya lograron lo que querían, subir la UF. Ya lograron lo que querían.
desestabilizar la economía de este país, subir la inflación. Están logrando poco a poco lo que ellos quieren, y por eso a veces personalmente soy muy repetitivo en decir, chucha, que la oposición se articule, terminen de tantas reuniones, de besarse las manos, de lamerse los cuellos, y que realmente mostremos las caras, a quién le estamos besando para que realmente empecemos a defender lo que tenemos que defender. Ya nos cagaron, ya se subió la UF, ya se subieron los arriendos, ya se subió el combustible, ya se subió todo. Ya a Quirós y todo lo demás no le sale ni por chiste, ni por aplausos. Entonces, es más, aún yo digo, los medios de comunicación tratan de establecer la historia de que el gobierno lo hizo. Sí, eso ya es patético. Entonces, empecemos a ser más crudos en los análisis y más realistas en los análisis. Ya basta de buenismo, estoy cansado, viví 4 años de buenismo, de no hacer nada porque estábamos en un supuesto gobierno de izquierda, y ahora tenemos que seguir buenistas para defender mantener la estabilidad en la democracia. Esta no es democracia, es dictadura, siempre ha sido una dictadura camuflada de democracia. Así que terminemos con el cuento que los partidos de oposición sean realmente de oposición, que los frentes de izquierda sean realmente de izquierda. Hoy en día, para ir contra el sionismo, contra el fascismo, necesitamos movimientos fuertes, así como lo hizo la Unión Soviética. Cristian. Sí, fíjate que para poder comprender en toda su dimensión lo que está sucediendo, habría que empezar a, como bien hemos hecho, ¿cierto?, observar las cosas que lleva adelante el gobierno, que entre otras cosas se le salió por ahí a Quirós de que si no había posibilidad de transformar las cosas desde el punto de vista de las leyes, en el Congreso iban a actuar por decreto. Eso ya está más o menos claro, ¿cierto?, de que van a llevar adelante estos 4 años, estos 3 años y un poquito más que les quedan, su iniciativa a través de la imposición, lo que le permite, ¿cierto?, los decretos presidenciales. Mirando esa situación, evidentemente hay que ponerse en alerta, porque lo que busca este gobierno, con todo lo que ya ha expresado Patricio, ¿cierto?, en términos económicos, de una u otra manera castigando a los que más necesitan o los que menos posibilidades tienen en realidad dentro de este sistema, menos posibilidades, digamos, de avanzar o de moverse socialmente, para que quede claro, los que tienen menos posibilidades de ahorrar, por ejemplo, y que viven día a día. A ellos el gobierno nos está golpeando, nos da cada día con los recortes presupuestarios. Hay un informe que pretenden recortar un montón de dinero más en términos de programas sociales, ya a los expuestos, ¿cierto?, y que hemos visto entre estos 2 meses y tanto que van. Y para no perderme voy a ir a lo que buscan en realidad, porque son tantas cosas que han estado sucediendo y que no de todas estamos informados, porque evidentemente quienes están encargados de hablarnos, de decirnos cómo van las cosas, no lo hacen. Prefieren callar, ocultar y trabajar junto a estos tipos. Por lo tanto, nos encontramos de una u otra manera cegados ante tanta información de mala calidad que nos está llegando. Pero como decía, al parecer la intención es generar una especie de sistema político que llevó adelante la dictadura precisamente antes del 80 y que desembocó en
cuestiones como la mayor pobreza que ha existido en el país, más del 50%, con crisis laborales, etcétera, etcétera, y que efectivamente pareciera que son estúpidos, más que no saben. Porque evidentemente pongámoslo así, esas iniciativas llevadas por su gran ideólogo, ¿cierto? Jaime Guzmán, llevada adelante, lo que generaron fue precisamente problemas en términos económicos. Y esos problemas no dejaron de golpear solo a las personas más humildes, más sencillas de aquella época. Por lo tanto, algunos estamos casi seguros de que vamos a empezar a ver este tipo de manifestaciones muy pronto, debido a que ellos están obsesionados con llevar a Chile a aquella época, a aquellos tiempos donde parece que incluso románticamente para ellos era la panacea. Ahí está el asunto. ¿Es un problema para ellos? No, porque su ceguera ideológica, su dogma, en el fondo, dogma económico, dogma de cómo ven la sociedad, dogma de cómo piensan que es la pobreza, que es casi como una condición de cuna, una condición natural, como una cuestión de destino de la persona. ¿Para qué decir los sectores sobre los cuales se inspira toda esta gente, y no solamente desde el mundo católico, sino del mundo protestante, evangélico, ya sobre todo con la fuerza que tienen algunas orientaciones desde esas confesiones y el impacto que tienen en la sociedad, y con lo que dice Patricio, por ejemplo, con el sionismo, para qué decir. No es un problema, para ellos no es un problema porque no lo sienten, no lo ven, y creen que está bien de que haya un 50% de desempleo, como hubo en la década de los 80, que la gente perciba de que tiene que sobrevivir a punta de cáscara de papa, ¿ya? Y sopita de pan, que el lujo de comer pan frito con aceite y un poquito de sal, ¿ya? De 11, con una bolsita de té. Discúlpeme, le ponía un poquito de ajo molido. Es el lujo, ¿ve? Mire, el lujo es vulgaridad, dicen los redondos, mire, con ajo, ¿cómo se atreve? Ese tipo de visiones de Sema Chile, que no está muy distinto de la esposa del presidente, ¿ya? Y que la quieren instalar hace un tiempo, y quizás no tuve el tiempo de comentarlo, ya están diciendo en los matinales, en los medios, como gran oportunidad, vaya a comprar los alimentos que están a punto de vencerse al supermercado, están a 50% del valor. Los que están, por ejemplo, en algunas cadenas con etiqueta amarilla, ya donde uno les ve la fecha, y si no se las come a la hora de 11, ya se encuentran vencidos. Y la tele te lo dice, es una gran oportunidad de ahorro, una gran oportunidad. También la cadena de supermercados, así con música épica, congelamos los precios para no pasar a tu bolsillo la crisis. Y son los mismos supermercados que financiaron la campaña del gobierno actual. Bueno, lo que dice Cristian es muy cierto, son gente que no ve, como aquel entonces en el presente, de que una población tenga que sobrevivir de esa forma. Por cómo ven la pobreza, por cómo ven ellos la materialidad. Y la añoranza que tienen ellos sobre esos tiempos de control de la sociedad, de represión, es mucho más fuerte de lo que en realidad debe ser el bienestar para las personas. O sea, no pueden con sus impulsos, con su nostalgia, no pueden con su añoranza. Unos lo hacen de manera ridícula, como este diputaducho, Javier Olivares, que más encima ofende a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el Parlamento con sus trajes de patético. Ya el Congreso ya no es un Congreso, es una Comic-Con, ya es un encuentro de cosplay de idiotas. Y vaya que los idiotas son todos de derecha. No me empiecen a decir de que Pamela Giles está relacionada con la izquierda, cuando la propia Pamela Giles se ha demostrado lo que es, ¿ya?
También hay algunos de izquierda. Pero una Comic Con con disfraz y toda la chaya. Pero en lo medular, en lo concreto, esa nostalgia los lleva a pensar de que estuvo bien el golpe de Estado en el 73, está bien la política de shock que implementaron en el 74 y el 75 con estos dogmas económicos de los Chicago Boys, y en el presente, con el tío pelado, con Quirós, creen que una ley de reconstrucción nacional o de destrucción nacional, que eso es lo que en el fondo está bien, ¿ya? Con todas las consecuencias que ello trae a la sociedad. Imagínense, con una sola medida, que fue la de retirar el mecanismo de estabilización de precios de combustible, toda la cadena de perjuicio a la población que se generó. Pato. Bueno, mira, se han tomado algunos temas que uno podría ir analizando de a poquito. Sí, ellos añoran volver a aquellos años, porque fue el tiempo dorado para ellos. Fue cuando se hicieron las grandes fortunas, fue cuando se expropiaron las tierras, fue cuando te compraban tu propiedad por precio de huevo, fue cuando privatizaron toda la industria nacional. Ahora que está desapareciendo Iansa. Fue cuando se hicieron todas sus grandes fortunas. Por eso añoran ese momento. Añoran que tuvieron que le favorecía pagar sueldos de miseria. Si lo que se vivió en Argentina se vivió en Chile hace un poco de tiempo. ¿Sí? Y hoy en día aquí en Chile se está profundizando más lo que está pasando en Argentina. Esta Cámara de Diputados y todo lo demás, que de alguna otra forma yo creo que Olivares podemos detestarlo y todo lo demás, pero el tipo se sincera, pone las cosas, yo soy esto, pienso esto y hago esto, soy estúpido, y demuestra que es estúpido como tal. Pero hay muchos que se demuestran como intelectuales y son más estúpidos que Olivares, y siguen añorando las muertes, siguen añorando que nos logren nuevamente desaparecer por algo. Kass y sus bots de que se expresan desde la moneda, dice, parece que le faltara un helicóptero a algunos. Esa es la forma de ofendernos y de atacarnos. Aún piensan en un país con mucho miedo. Esa ofensa que nos hacen de ir a comprar los productos que ya están casi vencidos, es como decirnos a futuro, acostúmbrense y vayan, para que vayan a La Vega a rescatar las papas que están a punto de podrirse, lo que ya está botado en la basura de lo que está pasando en Argentina. Para allá nos quieren llevar y para allá estamos sometidos a ir si no nos alzamos, si no nos levantamos la voz, si no somos capaces de gritar. Este gobierno te habla de pleno empleo, fue lo mismo que se habló en los años 80, cuando se creó el PEN y el POC. Por eso había un bajo desempleo, porque se consideraba a la gente trabajadora del PEN y el POC como trabajadores, e incluso aquel que le ingresaba al comerciante de la calle que lograba vender, no sé, 300 pesos, ya no era un cesante. Esa era la forma de las cifras que ellos manejaban. Entonces nos quieren llevar hacia allá. Y estamos siendo arrastrados hacia allá, porque aún no tenemos la contraola para esto. Un país que quiere, un gobierno que quiere mantener a un país angustiado y con muchos miedos. Yo espero que este país tenga miedo, porque después del miedo viene la reacción. Y la reacción tiene que ser más fuerte que el miedo que uno posee. ¿El miedo paraliza o te lleva a actuar? El tema lo analizamos la semana pasada, para no reiterar, es cómo si actuamos en solidaridad o actuamos en colectivo, actuamos organizados, actuamos codo a codo, cuidándonos nosotros y cuidando al de al lado. Bueno, para mencionar esto de la votación del MEFCO, cómo votó cada uno de los diputados de este distrito, de este hermoso distrito 17 de las provincias de Curicó y de Talca. Uno es lo que hace, no lo que dice Daniel Jaue. Y en el Parlamento uno es lo que vota, no lo que discursea. Yo venía comentando una actividad en estos días,
que esta es como la primera votación de este parlamento nefasto, ¿ya? Porque es nefasto el parlamento, que de alguna manera ha tenido cierto grado de repercusión ciudadana en el ámbito material. Han habido otros intentos, otras votaciones nefastas, por ejemplo, de esta ley Punta Peuco, pero que estuvo muy al margen de lo que fue el fin del periodo parlamentario anterior. Ya, en este periodo parlamentario, me pueden corregir, de que esta ha sido como la votación que más repercusión ha tenido en la opinión pública dentro del gobierno de Kast. Y aquí es donde se van midiendo un poco la fuerza y todo, porque la votación de la ley de destrucción nacional que pretende Quirós todavía no se somete a Parlamento. Ya lamentablemente pasó la idea de legislar dentro de Comisión de Hacienda. Hay que tener mucho ojo, porque esos vaivenes y esos idas y vueltas que tiene el Parlamento, sobre todo con una formación tan deforme como es el PDG, en la pirámide de gerentes o el partido de la gente, ¿ya? Vaya uno como lo identifica, lamentablemente va a tener demasiado decisión respecto a lo que es darle o no la pasada a esta gente, ¿ya? A este gobierno actual. Como decía, la votación 66 a favor, 63 en contra, y en el distrito 17, 4 de los 7 diputados votaron a favor de reponer el MEPCO: Priscila Castillo, Javier Muñoz, Roberto Celedón y Guillermo Valdés, que es este representante del PDG que le ganó el puesto a Panduro Felipe Donoso. Votación en contra todos los diputados del gobierno actual: Germán Verdugo, del Partido Nacional Libertario, libertaria la criatura, ¿ya? Bastante grandecito y es libertaria la criatura. Jorge Guzmán, el diputado que echaba la culpa de todo al Partido Comunista y ahora quiere mantener el abuso en los combustibles, ¿ya? De Evópoli, y Benjamín Moreno, el enemigo de la educación pública. Benjamín Moreno votó en contra de reponer el MEPCO. Para que vayamos viendo también en cada uno de nuestros territorios quiénes nos representan y cuál es su voto frente a estas iniciativas que, como bien decía, ya nos cagaron, ya nos subieron los combustibles no van a volver a bajar los 400 pesos, los 500 pesos que nos subieron, porque la idea en este momento es reponer el mecanismo para estabilizar los precios. Pero jamás en la vida este empresariado que vive ganando y generando plusvalía que se la quedan ellos a costa de nuestros bolsillos va a bajarte 500 pesos los combustibles como era antes de esta decisión del gobierno actual. Compañeros. Es catastrófico todo lo que sucede, pero la ley de destrucción nacional, sí, podemos analizarla, podemos gritar, podemos hacer todo, ¿cachai? Porque no se legisló dentro de la comisión tampoco, no se analizó dentro de la comisión tampoco, porque el que presidía la mesa no dejó, no impidió el debate, además impidió el análisis. Entonces se hizo en forma dictatorial, como dijo un parlamentario. Y así como está establecido que quieren por la razón o la fuerza hacer pasar esta ley, es ahí donde yo digo, ¿qué pasa con nosotros como oposición? La oposición real. Hemos analizado si por ABC estos logran hacer pasar esta destrucción del país. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Tenemos un plan B? ¿Tenemos un plan de contra para esta destrucción del país? Para destrucción de los... Porque quieren destruir los servicios esenciales, con la atención primaria, la educación. Quieren destruir todo esto. ¿Cuál es la contraofensiva que como oposición debemos tener? ¿Tenemos un plan ya creado? ¿O estamos simplemente, si se aprueba, vamos a decir,
es que tenemos que respetar porque es un proceso democrático establecido en el Parlamento. Y no tenemos los votos en el Parlamento para revertir esto. Que fue la misma los mismos llantos que escuchamos hace 4 años, durante 4 años atrás. Con la única diferencia, ¿cachai? Con la única diferencia que esto lo hacen, y lo hacen por decreto. El gobierno que teníamos antes, cuando estaba el gobierno, tuvo miedo, porque lo iban a acusar de antidemocrático, de no defender la democracia, de no estabilizarse democráticamente. Gobernar por decreto no era un bienestar. Y así era el riesgo a la democracia. Y así se negoció la devolución de la plata a la ISAPRE. Así se negoció, por ejemplo, así se cayó la reforma tributaria, po. Así se cayó, así el tema de las pensiones, po. Pasamos de no más FP a un porcentaje para la FP. Y esto que estamos viendo ahora la contraparte se está quejando de, ya le pusieron el título, tsunami de indicaciones, miles de indicaciones al proyecto de ley. Es la misma estrategia que usaron ellos sobre la reforma tributaria. Las mismas personas que en el gobierno anterior, y esto no es por prestarle ropa a la cobardía del gobierno, del Ejecutivo principalmente, del gobierno anterior. La estrategia, las mismas personas que fueron en contra de la reforma tributaria y que utilizaron el argumento de que literalmente te iban a vigilar la cuenta RUT, de que personas con el sueldo mínimo iban a tener que pagar impuestos, o personas que realmente no eran supermillonarias iban a verse afectados su ingreso, cuando se dijo constantemente, se argumentó, pero aquí la mentira corre mucho más rápido que la verdad. Y si una verdad no se establece con fuerza, mucho más fácil para la mentira es lograr su triunfo. Cuando era la discusión también del impuesto a los súper ricos, ¿ya? Y en esa discusión los sectores de derecha que hoy gobiernan involucraron a que toda la población iba a ser afecta a este impuesto, y no, siempre se habló de los súper ricos, etcétera, etcétera. Y ellos presentaron un montón de indicaciones para entorpecer y para todo lo demás del proceso. Bueno, el gobierno anterior aceptó conceder de que se negociara, se hablara, se tratara en cámara y toda la chimuchina. Ahora la contraparte, cuando la actual oposición dice que va a hacer indicaciones, el discurso es de la victimización de vuelta, de que hoy estos van a entorpecer, pero tienen la carta de los decretos. Y ahí está la diferencia. Esto no tiene ningún empacho en gobernar por decreto o por bando. Le falta solamente ponerle bando militar a las indicaciones que pretenden. Pero ahí es donde... ¿Cuáles son las cartas de la oposición? ¿Solamente la institucionalidad, el Parlamento? ¿O van a tener las pelotas, los ovarios, para convocar a los sectores sociales, a los sindicales, a los sectores sindicales, a la población a movilizarse? Porque ahí está la otra cosa para poder cerrar. Ese es un mecanismo al que, siendo gobierno, no recurrieron para impulsar la reforma tributaria, para impulsar una reforma de pensiones que no le diera más beneficio en realidad a la AFP, o para que la ISAPRE realmente paguen lo que le cobraron, paguen a los usuarios todos los excesos que le cobraron a los usuarios de la salud. Mira, amigo, lo que estaba viendo que lo que dice Quirós, y por eso digo, o sea, ¿qué pasa con nosotros como oposición? Es totalmente anticonstitucional. Lo están diciendo Corte Suprema, todo. No, pero pasa sobre la Constitución, porque todo lo que va dentro de este plan están hechos por ley. Entonces no puede crear como decreto, tiene que pasar sobre la Constitución. Esto de querer aprobar esta ley por decreto
tienen que pasar sobre la Constitución, pasar a llevar la Constitución Nacional. ¿Su Constitución? Sí, exactamente. Y a esto es cuando uno se refiere de qué pasa con nosotros como oposición, ¿cachai? Que no somos capaces de dar a conocer que esto es lo que están impulsando, y lo cual es mucho riesgo de ir contra la Constitución para aprobar su ambición económica. Si están creando lo mismo que crearon anteriormente, están llevando a efecto el proyecto de Constitución que ellos querían tener. Si lo que pone Quirós y todo lo demás y este gobierno era simplemente haber leído un poco lo que ellos querían en su proyecto constitucional. Eso es lo que querían. Y lo están poniendo y están pasando a llevar con estas frases de haber sido acusado Quirós al Tribunal Constitucional por instar a sobrepasar la Constitución que ellos mismos apoyan y aplauden. O sea, hacer una acusación constitucional inmediatamente ahora. Sí. Claro. Totalmente. Chepo. Esa es una herramienta institucional. Si tanto les molesta o les genera problema o miedito de convocar al pueblo a movilizarse, utilicen esta herramienta institucional, pues ya que quieren seguir en el marco de lo institucional. Cristian. Sí, miren, le he dado bastante vuelta al asunto durante estos minutos sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, lo que debiese hacerse en el Parlamento, si acusar constitucionalmente a este o aquel. Y me acuerdo que desde hace mucho tiempo venimos nosotros diciendo de que el Estado es un órgano de dominación de clase. Y en este caso, el Estado chileno está siendo dominado completamente por una clase, ¿cierto? Que es la clase que tiene el poder y que siempre lo ha tenido. Que es la clase de los grandes empresarios, porque ni siquiera los medianos empresarios podrían decir de que son sus representantes, porque en términos claro y verdadero lo que hacen esto es buscar el beneficio de esa clase privilegiada. Y si lo observamos de esa manera, podemos entender de que ninguna de las instituciones actuales en Chile está conformada para llevar adelante cualquier tipo de iniciativa que haga trastabillar o por lo menos que ponga cierta cuota de tranquilidad, ¿cierto? De alguna especie de poner los pies sobre la tierra y pensar que el pueblo chileno es el que está en riesgo con este tipo de cuestiones. No va a ser así porque, como bien decíamos, el Estado está siendo quien de una u otra manera, a través de sus instituciones, a través de cómo están conformadas esas instituciones y hoy en día a través de quienes están dirigidas, por quienes están dirigidas esas organizaciones o instituciones estatales, están todas de una u otra manera alineadas en un mismo camino, que es el camino, ¿cierto?, de entregar mayores privilegios a la clase dominante. Y los de abajo, o quienes no ejercen el poder y no lo han tenido nunca, van a seguir siendo postergados incansablemente. Por eso yo me explico el silencio de muchos y la intención de generar uno u otro tipo de iniciativas que pudiera cambiar esto, que en realidad no va a cambiar nada. No sé si me explico. Estamos dentro de un gatopardismo increíble, porque quienes están diciendo que lo van a cambiar todo, en realidad no lo cambian, y quienes siempre de una u otra manera debieran de ponerse del lado de los más postergados, estamos, parece, teniendo dificultades de absorber o en definitiva
llevar adelante con acciones lo que muchas veces predicamos. Sí, demasiada prédica. Quizás no se pueda hacer todo en la acción inmediatamente, pero hacer. Y fundamentalmente había un viejito cuando... pelado por allá por principios del siglo pasado que tiene un libro bien interesante sobre el qué hacer. Uno de los pocos calvos buenos del mundo, Vladimir Lenin. Justamente frente a la organización, frente a hacerle frente al imperialismo, frente a las clases dominantes. Y en la situación actual, bueno, ¿qué democracias creen que están protegiendo con esta tibieza o con esta falta de movilización? Porque del otro lado el discurso ya lo tienen instalado de que cualquier contrapuesta a este gobierno le estás quitando la casa a las personas que fueron afectadas por los incendios. Porque ya tienen instalados, o sea, tienen la canallada de más encima de instrumentalizar un desastre, una catástrofe, como han sido los incendios, para justificar toda esta ley de destrucción nacional, cuando sabemos todo lo que está detrás de esos incendios en Penco, Lirquén, Tomé, en la región del Biobío, que es lo puntual o lo más impactante del último tiempo, cuando por otro lado existe un 2% constitucional que supera ampliamente el costo de reconstrucción que se ha estimado para poder recurrir a esos fondos sin necesidad de esta mega reforma ultra VIP, más que como nunca ultra VIP, que pretende el gobierno actual. Entonces, es todo una cuestión que también comunicacionalmente el gobierno trata de instrumentalizar. Ayer se le salieron un poquito la cadena, parece, a la actriz vocera Mara Cedini, hablando de sabotaje. Parece que aprendió una palabra nueva en el silabario, o se la dijo Rasputín Valenzuela desde atrás, para que la comunique de que la oposición está saboteando la reconstrucción nacional. Y están con todo su instrumento comunicacional, con toda esta canallada, para justificar de que el Estado el Estado, como todos nosotros, paguemos los costos de una crisis que ellos mismos se han inventado y que esa crisis no le llegue en ningún sentido a los grandes capitales de este país, al 1% más rico. Mi gran pregunta es, con esto de la reconstrucción, ¿en dónde van a establecer esas casas? ¿En quién? Penco. Cuando este gobierno ya transó y firmó la ley de explotación de tierras raras, de minerales estratégicos con Estados Unidos. Ya le entregó los minerales estratégicos a Estados Unidos, que es donde se hicieron los incendios, donde se empieza a establecer una mega minería ahí para explotar las tierras raras chilenas para llevarse a Estados Unidos, y donde no va a quedar plata para este territorio. No. ¿En dónde van a establecer las casas? Porque ya los del Linden los corrieron, ¿Sí? A punta de fuego. Sí, y para caso de emergencia hay 4.000 millones de dólares establecidos, y donde Poduje dice que necesita 400 millones de dólares. ¿Se puede sacar de ahí? Se puede sacar del 2%. Sí, está ahí, está establecido. Y si quieren que no haya más catástrofe para no recurrir a ese 2%, podrían recurrir a la ciencia, que es algo que vamos a tratar en el siguiente bloque, para prevenir esos desastres. Pero como no piensan, como no recurren a la ciencia, como no previenen, bueno, muchos desastres lamentablemente van a seguir ocurriendo por interés del capital, además de las condiciones naturales de nuestro país que se siguen extremando. Entonces, no hay justificación, y ya lo han dicho desde afuera. Organismos que les gusta vanagloriar a la derecha, al FMI, Banco Mundial, todas estas super estructuras internacionales, pero ya lo están diciendo el Consejo Autónomo Fiscal y también la Corte Suprema, porque no es solamente una cuestión de reunir plata, recortando, sacando, privando a la población de derechos, necesidades y urgencias, sino que por otro lado
desarmar un constructo legal que a ellos les permita arrasar con todo. Parece que el ejemplo de El Salvador, el ejemplo de Ecuador, el ejemplo de esos países a los que recurre la ultraderecha en el barrio acá en Latinoamérica, es lo que pretenden. Deberíamos fijarnos mucho más en aquello y todos los perjuicios que hay. ¿Y para qué decir Argentina? Y hablar desde Costa Rica. Sí, lamentablemente el país de la pura vida se está convirtiendo en el puro fascismo. Vamos a la pausa, volvemos en un instante acá a Radio Nuevo Mundo en este día 9 de mayo para seguir analizando la actualidad. Nuevo Mundo, solo la verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. Es mediodía en todo el país. De lunes a viernes, en Radio Nuevo Mundo, presentamos A Todo Potrero. Hola, les habla Armando Ramírez, los quiero invitar para que nos juntemos en el programa Todo Potrero de lunes a viernes de 14 a 16 horas. Los espero, no se olviden. En Radio Nuevo Mundo presentamos A Todo Potrero. Hola, soy José Pepe Latrille. Le hacemos una invitación acá en Radio Nuevo Mundo 102.3 para todos los viernes de 21 a 23 horas para recordar, conversar, anécdotas, vivencias y enamoramientos con el programa El Rock que marcó tu generación. Los esperamos. Arte, historia, patrimonio, identidad. Todo en un solo lugar. Punto Cultural. Conéctate con nosotros cada jueves en la 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó. Búscanos en Instagram como Punto Cultural Radio. Y revive cada episodio en el Facebook Nuevo Mundo Curicó. No te lo pierdas, la cultura tiene un punto y ese punto es Punto Cultural. En Radio Nuevo Mundo, la calle y el pueblo tienen su espacio y su voz. Cada sábado de 11 a 13 horas comentamos y analizamos la actualidad, la contingencia y los temas de interés local y nacional. No lo olvide, nos encontramos todos los sábados en Radio Nuevo Mundo Curicó y a través de Facebook Live. Manifiéstate, una mirada crítica, informada y verdadera. En especial de domingo a domingo en Nuevo Mundo, un análisis profundo de Chile, datos relevantes. Ni explica el conjunto de las recomendaciones ni el contexto en que se produjeron esas transformaciones positivas en los países desarrollados. Lo que hay tras cada palabra. Cuando el país se maneja como empresa, en que el presidente es el gerente general, los ciudadanos son consumidores. Especial de domingo a domingo. Domingo, Nuevo Mundo, 10 de la mañana. Somos informativa y musical. Informativa y musical. Somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted y usted nos prefiere. Nuevo Mundo, comprometido con la gente.
Volvemos al 102.3 del dial, Radio Nuevo Mundo en Curicó, día 9 de mayo del 2026. Saludamos a todos quienes están en sintonía, a todos quienes nos comparten el programa, que forman parte de esta casa radial, no solamente nuestro programa Manifiesta, sino que también de cada emisión de nuestra radio. Nos dice Gaby Gabriela, una información. Saludos compas, les dejo información e invitación para el sábado 16 de mayo, la próxima semana, en el Anfiteatro de la Alameda desde las 13 horas o desde la 1 de la tarde el Festival Trafquintun. Se invita a ferias, a tirar paño y intercambio de ropa, semillas, libros, actividades y talleres para niñas y niños. Es una feria autogestionada con música en vivo. Es un evento que nació en tiempos complejos como la pandemia, como una salida a las diversas contingencias sociales que siguen la actualidad, de forma gratuita y autogestionada de este espacio en donde se busca generar comunidad, economía circular, difusión y una mirada colectiva de la realidad social. Esto es gratuito la próxima semana, sábado 16 de mayo, en la Alameda, en el Anfiteatro de la Alameda de Curicó, un espacio que es de todos y de todas. Saludamos a Berta Reyes también, que está escuchando la radio en esta jornada, y bueno, a todos quienes forman parte de esta emisora. Cordialmente también saludar a nuestro compañero Oscar Moya, ya que en comunicación nos hizo bastantes parabienes sobre nuestro programa. Como siempre está presente don Oscar. Pato. Bueno, saludar a Gaby, tanto tiempo sin vernos, Gavita, pero te encuentres bien. Y como siempre, luchando por Gaby. Saludo a nuestro querido compañero, de los pocos que se le puede nombrar, don Oscar Moya. Así que un gran abrazo, compañero. Bueno, dentro de los temas nacionales, un pequeño popurrí, que todo tiene que ver con todo. Las costuras que se les ven a este gobierno, la ingobernabilidad o esta estrategia de confusión por otro lado. Varias cosas relacionadas con el gobierno, con la derecha en el fondo. Por un lado, la ingobernabilidad de los seremis. Ya van 20 seremis renunciados, otro de la región de Arica y Parinacota. Parece que los verdaderos practicantes no eran los anteriores, sino que los actuales. Y lo peor de todo es que esta gente, o su líder, por ejemplo, el Orbán de Sudamérica, Kast, ya que le gustaba, parece que lo trataran así, con plata de Hungría fue financiado, estuvo 12 años de candidato, 12 años apuntando con el dedo, desde 2017 para adelante prácticamente, ya, o mucho antes. Los años que estuvo en el Parlamento sin hacer nada, 16 años como parlamentario. Y ridículamente no sabe que la moneda no es para fiestas personales, no sabe o no entiende, no quiere entender de que la moneda no es un centro de culto. Y cuando se le toca gobernar, elige personas que no dan el ancho, no tienen las capacidades, no están habilitados y generan una incertidumbre en las funciones del Estado, claramente. Por otro lado, la corrupción moral, que significa en su sector de que uno de los suyos esté condenado por violación graves, están conociendo antecedentes muy serios de los hechos de Sebastián Parragués, este ex constituyente del Partido Republicano, y abuso de menores, condenado por ese delito. Y por otro lado, la derecha, porque la UDI es parte de este gobierno, aunque algunos se quieran desconocer o sigan escondidos, con el procesamiento de Joaquín Lavín León, Lavíncito, por delitos de fraude al fisco, por delitos de corrupción. Ese contexto para poder retratar esto, y si le sumamos tantas cosas, Poduje, con sus demoliciones ilegales en Viña del Mar, la ministra de Justicia, la ministra Steinert, con todos sus líos de cama que además han trascendido a lo que es el funcionamiento de las policías, y esta incapacidad de llevar adelante la seguridad pública, todo este panorama que muestra lo que es la derecha claramente. Compañeros. Bueno, lo está diciendo un plan del ministerio que le corresponde. Aún no se conoce el plan que tiene. Igual que el plan de educación tampoco se conoce. Entonces, y más aún, está dentro de sus líos que tiene,
tratando de salvar un poco, y lo dándose más, con esta aparición del arresto de ataque a la comunidad de Temuculcuy, donde se han detenido un niño de 4 años. También. Sí. Así que hasta ese lugar, hasta ese punto le llega a salvaguardar sus intereses personales y los intereses del gobierno. Yo con la renuncia de los Ceremi, no sé si busca gente incompetente, porque en la derecha hay gente que es competente, sí, tenemos que reconocerlo. Estamos hablando, ellos son gobierno y son competentes para su propio bienestar. Sí. Son competentes para eso. ¿Por qué no ponen Ceremi que realmente sirvan, o simplemente los otros para los partidos que conforman todo este grupo se dan cuenta que lo que lleva a cabo este gobierno es un realmente desastre y no quieren ser realmente partícipes de esto? ¿O es tanta la ceguera ultraderechista, ultra funcional a la derecha internacional, que simplemente tiene un sesgo de gente que le tiene que decir sí, sí, sí? Destruir el Estado es el objetivo final. Hay muchas formas de destruir el Claro, Estado. entonces es como ilógico. O sea, te nombran Ceremi y renuncias. Es un solo bueno. Tienes capacidad, si tienes capacidad o no tienes capacidad, te harán lo mismo, te nombraron Ceremi, lo hagáis bien o lo hagáis mal, porque a este gobierno no le interesa que lo hagas bien o lo hagas mal, le interesa tener puntos puestos ahí nomás, porque ya con los ministros que tiene, ¿para qué quiere? Si el nivel de hacer las cosas bien con los ministros que tiene para los Ceremi ya están pasados. Sí, pues porque uno mira para abajo de que si los ministros funcionan así, ministros, incluida la vocera, vuelvo a insistir con esto, aunque nos parezca terrible esto, Mara Sedini es ministra de Estado, no es solo vocera, es ministra de Estado, en la cabeza del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, tengo entendido. Que gana cerca de 9 palitos. Además, ojo, es mucho más que el sueldo que percibía Camila Vallejo en su función de ministra. Entonces, es la cabeza de un ministerio que además tiene reparticiones en las 16 regiones del país, tiene funcionarios a su cargo y en la cabeza de la jerarquía. Puede que no sea la que realmente tenga el poder, porque una cosa es tener el cargo y otra cosa es tener el poder. Ya, pero desglosa realmente lo que hace Marcerini. Marcerini es la que está encargada, tiene gente a cargo, sí, tiene los bots contratados por el gobierno. Sí, tiene a Cristian Valenzuela, el parásito. Y eso lo están haciendo el trabajo. Exacto. Eso son sus trabajadores. Entonces, si poní a ese nivel y que los Ceremi estén renunciando, no tiene que hacer nada, mucho esfuerzo para hacer un Ceremi. ¿Por qué será eso? Debemos preguntarnos a veces. No tomarlo como risotada o otro fracaso del gobierno, porque este gobierno está manipulando hacia ese sector. Para el pueblo, pan y circo, compañero. Sí. Y nos está dando el circo. No solamente esa lectura, disculpa, el tema, el Ceremi, que es Secretaría Regional Ministerial, cómo se degrada cada una de las reparticiones y los roles que tienen que cumplir en cada una de las regiones del país. Cristian. Sí, mira, interesante pregunta o tema que tiene que ver también con la disposición de y conformación de cada individuo, ¿cierto? Porque, y disculpen que lo plantee así, pero hoy estoy intentando como explicarme varias cosas, y desde el punto de vista de del servicio público, no podéis poner a un tipo que mentalmente está conformado para ver solo por su beneficio. Y ese es el gran problema que se le puede situar a la derecha, porque los tipos de derecha, o quienes piensan legítimamente, digamos, como derecha, más los que están ahí por conveniencia, son profundamente individualistas. Y bien poco les importa el bienestar de las demás personas. Por lo tanto, que te pongan en un cargo en donde tienes que ver de una u otra manera por lo colectivo,
evidentemente no te va a dar resultado, pues, si no tienen esa capacidad, no tienen esa manera de ver la vida. Por lo tanto, cualquier tipo profundamente derecha que no tenga esa convicción, ¿cierto? Esa convicción social, va a dar la hora en los diferentes cargos de disposición de gobierno, porque precisamente hay que ver, ¿cierto?, en función de lo colectivo. Y ahí tiene un montón de cuestiones asociadas. Pues, por ejemplo, dentro de la formación que tienen, para ellos es imposible ser empático. O sea, no se van a inmutar por la desgracia o por problemas de las demás personas. Para ellos es imposible no mirar, ¿cierto?, de dónde pueden sacar una tajadita, porque están conformados para ver solo en su beneficio. Por lo tanto, cuando están estas tareas, ¿cierto?, que son de carácter colectivo y que tienes que mirar por el bien de todos, evidentemente se te va a hacer mucho problema por muy técnico capacitado que sea. No sé si alcancé a decir lo que Sí, porque está esa mirada a la tecnocracia, la famosa tecnocracia, que se lleva a este tipo de prácticas, pero una tecnocracia, pucha, por último, puede haber un currículum detrás, un currículum donde se habla de competencia y todo lo demás. La competencia, claro, para destruir al Estado, para beneficiarse personalmente o para los grupos económicos, bueno, eso está cada vez más evidente. El perjuicio para lo colectivo, el perjuicio para lo público, pero claro, no podemos analizar solamente por este número de seremis renunciados o que no pudieron asumir porque no tenían los capacitados, ni siquiera capacitados legalmente, o respecto a la acreditación de su currículum para las funciones que iban a asumir, como simplemente un fracaso, o que, miren cuántos funcionarios han caído, y todo ese discurso que se le está volviendo en contra, así como para cada declaración del colono hay un tuit que lo desmienta él mismo. Todo lo que se decía de la instalación del gobierno anterior, que además fue tardío, y esa tardanza, nosotros la dijimos acá, cuánto se demoraron en instalarse plenamente para poder gobernar, y pasaron muchos meses, prácticamente el primer año, sobre todo en este tipo de cargos, en los cargos regionales, ¿ya? Los de direcciones de servicio y los seremi, para que justamente la impronta de un gobierno que era progresista, o que se decía progresista, pudiera instalarse desde el primer día y generar cambios y transformaciones, y no solo maquillajes. Cristian. Sí, pero mira, fíjate, puede instalarte incluso hasta puedes llevarte 3-4 meses incluso de instalación para ejercer bien tu cargo dentro de un gobierno, creo yo. Mientras lleva adelante lo que tienes que hacer. Si la diferencia está en que no lo hiciste durante 4 años. Y esos 4 años posibilitaron lo que hoy no sucede. Pues, si hasta no podemos hacernos los lesos. Mucho de lo que pasa hoy, ¿cierto? Mucho de que esté instalada la derecha profunda, esa derecha dictatorial, ¿cierto? Que hace fiesta recordando al asesino, es debido a lo que no se hizo durante el gobierno anterior. Y para dejarlo súper claro, el gobierno anterior es y fue un gobierno sistémico. Es tan sistémico que desmovilizó a la gente. Nos dejó paupérricamente dispuestos dentro de lo social, porque mucha de la gente que había de una u otra manera decidido empezar a movilizarse, hoy está en sus casas. Y hoy está en sus casas incluso diciéndose y repitiéndose: yo no tengo por qué salir a movilizarme cuando los otros votaron por esto y permitieron. Lo que desde mi punto de vista es un error, ¿cierto? Porque nosotros sí tenemos que, de una u otra manera,
poner el acento en las cosas. Un luchador nunca deja de luchar. Nunca deja de luchar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la única herramienta real que tienen el pueblo y los trabajadores es la movilización. Y el gobierno anterior desmovilizó a las personas y prácticamente dejó en la más mínima expresión a las organizaciones sociales que estaban dispuestas para aquello. Lamentablemente, pero es así. Entonces, ahí es donde uno podría pensar, y este gobierno de derecha pareciera incluso que es como un gobierno de continuidad al gobierno anterior, y no de contradicción. Porque el gobierno anterior es quien, sin hacer la pega, les dio mayoría en el Congreso, les entregó el poder legislativo, prácticamente el ejecutivo, leyes represivas y el judicial. Y además, por añadido y por el sistema comunicacional que tenemos, ¿cierto?, tienen el poder de la prensa. Exactamente. En poder que, bueno, los casos judiciales también, la famosa corrupción de tanto que se queja también la ciudadanía, con razón también, tiene a uno de sus paladines, pues a Lavín Jr. con prisión preventiva. No sé si en la cárcel, en Capitán Llaver, lo van a dejar dormir hasta las 11 de la madrugada. Ahí la lindura. No sé cuánto se va a demorar en llevarlo a prisión domiciliaria y toda esa clase de cautelares, porque ¿Quién nunca... sabe si llegue a algún tipo de cárcel? Porque recuerden que Hermosilla, es que Capitán Llaver, que se echó al Estado el bolsillo y a todo un poder, ¿cierto? Está en su casa. Exactamente. El abogado Hermosilla. Sí, nunca te va a pisar la penitenciaría ni Colina 1. Que se olvidó Hermosilla para todo el mundo. Y se olvidó Chadwick y se olvidó todo con estas marranadas que estamos viendo hoy en día. Bueno, una de esas marranadas, ahora que lo menciona, disculpe que a veces ande como tan disperso y me vaya acordando de cuestiones que uno se entera durante la semana. Los abogados, en seguridad. Bueno, la relación que tiene Steiner, Trinidad Steiner, Ozzy Osbourne con narcos, ya, directa o indirectamente a través de su ex marido, todos estos líos, toda esta cosa. Ex abogados de la Agencia Nacional de Inteligencia que defendieron a miembros del Tren de Aragua. Y que ahora también forman parte del aparato de gobierno. Gonzalo Youssef creo que es el nombre. Me acordé, dentro de todo lo que mencionaba Cristian, por eso me acordé de esto. El abogado de Caradima está a cargo de NAP. El abogado de Pinochet, ministro de Justicia. El abogado de redes de narcos dentro de la red del Ministerio de Seguridad Pública. La subsecretaria de Prevención del Delito que mencionamos, la libertaria, defendiendo en su momento a integrantes del crimen organizado. Y ex integrantes, abogados que estuvieron en la Agencia Nacional de Inteligencia, en gobierno de derecha, y ahora que también forman parte de la estructura de poder, fueron defensores de integrantes del Tren de Aragua. Y no hablan de seguridad. Esa gente... Pato. Mira, yo no sé de qué la asombran nombrando abogados y todo lo demás. Sabemos que es un gobierno corrupto. Es un gobierno corrupto, a partir desde él, desde que hace la cabeza. Es un gobierno antipatriota, porque sus recursos los tiene en paraísos fiscales. Sí. Es partícipe de una familia que atropelló los derechos humanos. Entonces, ¿a quiénes crees tú que iba a escoger? ¿A paladines de la moral? No. Este gobierno está conformado por pura delincuencia de cuello y corbata. Si ya el ministro Quirós,
que es el que se coludió para cagarse al país y a todos los pobres, es el ministro de Economía. ¿Qué quieres? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Por eso, yo vuelvo a insistir, por eso yo critico tanto a la oposición, que no es capaz de develar las cosas. Hay muchos elementos, date cuenta a lo que voy a recurrir, compadre. Y es una vergüenza, para mí ya es casi una vergüenza. Que el Moshadí te hablando de algunas cosas contra el gobierno. El mayor mercenario con micrófono del país. Sí. O sea, cuando la derecha está criticando a la derecha, es porque estáis pasando más allá de lo que tienes que pasar. Esto no vienen a gobernar. Podemos decir digamos, todo lo que, las críticas que tenemos contra el amarillo del Boris. Un administrador del sistema neoliberal, funcionario a Estados Unidos. ¿Se demoró en establecer su grupo para gobernar? Sí. Pero ¿cuánto trató de gobernar o de administrar? Viene a dictaminar leyes, o sea, parte de la base, su sueño más húmedo es ser un dictador. Sí. Y para ser un dictador tengo que tener a los peores que no tengan moral, que no tengan ética, que sean capaces de ser funcionarios a mi pensamiento. Que no cuestionen. Que no cuestionen. En donde ellos me dejen hacer a mí como el más inteligente de todos. Exacto. El poder no es sinónimo de inteligencia, por ahí. Obviamente. La noticia que decía, brevemente, la paradoja de la inteligencia chilena. Exdirector de la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, que alertaba sobre el Tren de Aragua, defiende a acusado ligado a la banda. Gonzalo Youssef, abogado y ex fiscal, quien entre 2010 y 2014 dirigió esta agencia, ejerce como defensor privado de un ciudadano chileno imputado por asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual dentro de una red vinculada al Tren de Aragua. Esto se develó esta semana recién. Sí, pero y por eso lo sumo a todos estos nombres que están relacionados con esta bandera de la seguridad que tienen relación con crimen organizado. Como dices, el gobierno dice, pero eso fue en el pasado, pero es su trabajo y él podía hacer su trabajo. Un abogado puede defender a quien sea. Es su trabajo. Aunque sepa que es culpable. Pero imagínate, me estás pagando para que sea inocente. Pasar de una agencia tan importante, tan relevante para la estructura del Estado, que lamentablemente sirve para perseguir al enemigo interno, porque ellos piensan que para eso es la Agencia Nacional de Inteligencia a estas redes, pues. Pero bueno, eso es. Pero ¿qué te asombra? Si ¿de dónde venía la ANI? De la dictadura. Sí, lo que fue CNI. Los ex CNI. Algunos amigos de la oficina también pueden que estén ahí de vuelta. Obviamente, si es CNI, oficina, la ANI. Relacionado también con derechos humanos, dentro de toda esta aberración en la liberación de César Manríquez por, comillas, enajenación mental irreversible, un personaje implicado en los secuestros calificados en la Operación Colombo y también en el asesinato de Víctor Jara y de Litre Quiroga. Y un personaje que ya varias organizaciones habían demostrado de que manipulaba o se inventaba diagnóstico de salud mental de manera falsa, de manera falaz, para tratar de conseguir beneficios. Y como el Estado ahora dijo, no, nosotros no vamos a seguir las causas, la Corte Suprema confirma la liberación de un genocida, de un represor del Estado. Ese es lo que vamos a seguir viendo, lamentablemente, en este país semana a semana, día a día. Comentábamos lo que sucedió o lo que podía suceder con los marinos que atropellaron y aplastaron a un joven en Talcahuano durante las movilizaciones de 2019. Por contraparte, los policías que dejaron parapléjico y en estado de incapacidad absoluta a Mario Acuña fueron procesados. Vamos a estar viendo todo esto día a día, semana a semana, y es importante que nos enteremos de aquello. Dentro de toda esta represión y toda esta persecución, lo que pasó en el Gualmapu, no podemos dejarlo pasar.
el allanamiento en Temucuicui, de los 5 detenidos, solamente una persona habría sido por parte de la justicia con motivo de ser detenida con todas estas operaciones. Y el gobierno que mostró a uno de los detenidos siendo un menor de edad, un niño de 4 años, cuando hablamos de vulneración de la infancia en mapuche. Por otro lado, el pendejismo comunicacional que tienen de hacer una comparación de lo que sucedió con Ique Asiches cuando fue sacada a balazos, literalmente por ponerlo de manera coloquial, de la comunidad autónoma de Temucuicui. Y al tiempo sabemos que una de las armas utilizadas en ese amedrentamiento era parte de las policías. ¿Quién realmente disparó contra Ique Asiches? Parece que fueron las propias policías. Y este gobierno actual, con esta lógica de trolls, de bot, de estos niños rata detrás de una cueva, que parece que le dieron la pega, igual que en Argentina, de ser los dueños de la vocería o de la comunicación ministerial, algo no menor, pero se la dieron a, parece, personas que tienen la edad mental de un infante, con el perdón de los infantes, porque lo estoy comparando con estas bestias, haciendo una comparación de que el gobierno anterior salía a balazo y ellos podían entrar a Temucuicui, un tuit o una publicación que borraron al tiempo, porque demuestra su bajeza. Pero más allá de esto, de lo comunicacional, lo grave es que piensen este gobierno de que tienen total derecho de entrar con este operativo militar a la comunidad autónoma de Temucuicui y además exponer a la infancia, donde lamentablemente las atribuciones que tienen para hacer eso vienen del gobierno anterior, porque el estado de excepción en el Gualmapu se mantiene. Pato. A ver, mira, el gobierno cumple sus objetivos. Cuando nosotros como izquierda no somos capaces de darnos cuenta que el gobierno cumple sus objetivos, no es por nada, compañero Rodrigo. Pero yo estuve analizando y mirando cuánto tiempo te demorabas en hablar del atropello a la infancia del pueblo nación mapuche y cuánto tiempo te demoraste en hablar del accidente de la Ique Asiches y lo que pasó con este arresto. Hablaste más de Ique Asiches que del atropello a la infancia del Temucuicui. Y cuando nosotros como izquierda somos capaces de hablar más de lo que hizo el gobierno que del atropello de la infancia, que lleva prácticamente casi 5 años siendo atropellada la infancia del pueblo nación mapuche. No podemos olvidar que cuando se le fueron en el tiempo del 2019, cuando Carabineros se le fue encima a una familia completa del pueblo nación mapuche y tiró al suelo y apuntó con metralleta a los niños. No nos podemos olvidar de eso. No nos podemos olvidar que los niños de Guamapu han vivido, hay niños que tienen 5 años y llevan toda su vida viviendo con opresión militar. Ahí donde se compara, hay muchos activistas que comparan cuál es la diferencia entre un niño palestino y un niño de Guamapu. Le vulneran ambos, Israel le vulnera los derechos a los niños del pueblo palestino, les quita la comida. ¿Y en el Guamapu qué es lo que hacen, compañero? Se llevaron de tirar a una mujer embarazada, a 2 personas ancianas enfermas, y a la persona que quedó arrestada no le encontraron absolutamente nada. Fue un montaje policial para justificar a una ministra que está en decadencia. Y aprovecharon a la infancia y aprovecharon al pueblo nación mapuche. Y sobre todo, hacen todo este montaje para que no seamos capaces de ver el recorte presupuestario para el reintegro de las tierras de los pueblos originarios. Y para escondernos el desplazamiento que hizo el gobierno anterior y el gobierno actual de los pueblos originarios, del pueblo nación mapuche.
Entonces nos están metiendo y nos dejan hablando. Si queremos hablar de los todos que están siendo pagados por el gobierno, pagados por el Estado de Chile y administrados por la vocera de gobierno, tenemos que darle el espacio suficiente y darle como caja. Nos hemos olvidado de Julia Chuñil. Nos olvidamos. Total son 18 meses. Y lo de menos. No hizo nada el gobierno anterior. Menos va a ser este. Y el atropello de la infancia del pueblo de la nación mapuche, porque en el pueblo de la nación mapuche también hay niños que no comen, pues, compañeros. Y es un atentado a la infancia. Cristian. Solo me queda decir, solo me queda decir, ya que hemos hablado tanto, ¿cierto?, durante todo este tiempo de las consecuencias de los actos anteriores, pero recordemos que la ley Gatillo Fácil también se aprobó en el gobierno anterior. Entonces, por eso, enlazando todo ese tipo de cosas y esas herramientas que le dejó el gobierno de Boric a los actuales gobernantes, es que yo me atrevo a decir una cuestión tan inconsistente como que podría ser un gobierno de continuidad. Pero lo que sucede con el pueblo mapuche es la consecuencia de la historia que no se detiene sobre la usurpación, sobre esta especie de quitada de derechos, ¿cierto?, que vienen desde la última vez que se hizo algo importante para los pueblos de Chile, por ejemplo, que fue la reforma agraria durante el gobierno de Salvador Allende, que muchos dicen, no, si empezó antes, pero hay que decirlo con todas sus letras. La reforma agraria fue, gracias al aporte que hizo el gobierno de la Unidad Popular, se pudo entregar masivamente las tierras a los trabajadores, incluido el pueblo mapuche. Y que todas las consecuencias que hoy vive especialmente la gente que vive en ese territorio, quienes fueron dueños siempre de aquellas tierras, ha sido la consecuencia de los pasos que se han ido dando gobierno tras gobierno. Y aquí yo me permito recordar, ¿cierto?, la situación de Camilo Catrillanca en el gobierno de Bachelet y todo lo que vino a continuación, en realidad. Piñera, y hoy digamos, podría convertirse realmente en una desgracia, porque no sabemos tampoco hasta dónde pueden llegar tipos como los que tenemos hoy gobernando. Uh-huh. Bueno, Alex Lemun en el gobierno de Lagos, Matías Catrileo principalmente en el gobierno de Bachelet, Camilo Catrillanca en el de Piñera, Julia Chuñil en el gobierno de Boric. Plan Huracán. Plan Huracán, la operación Huracán, bueno, todo lo demás. Simplemente mencionar acá, para darle relevancia a lo que sucedió en Temucuicui, la presentación o exhibición de un niño de 4 años como parte de los detenidos, las declaraciones de la policía oficialmente de que estas personas, un peñi desahuciado por daño hepático y una Lamien, una mujer que sufre de demencia senil, ambos hablan únicamente mapungún y la policía los trató como sujetos de interés criminal. O sea, todo el montaje policial para dar este escenario. Esto dentro de lo que sucedió en Temucuicui esta semana. Y justamente la desesperación que tienen de tratar de vincular a los sectores de resistencia con delitos relacionados con armas o con drogas fundamentalmente, ¿ya? Que dentro de ese montaje trataron de relacionar este allanamiento con otros procedimientos de incautación de droga en donde no tienen ninguna relación una cosa con la otra. O sea, simplemente montajes policiales, montajes judiciales y montajes comunicacionales en la zona donde manda el APRA, solamente para mencionar. Y lo peor que estaba la ministra presente, con la presencia de la ministra Steiner. Bueno, pues si lo hemos dicho, tú mismo lo dijiste, si la cabeza es así de manipuladora, así de mentirosa y así de vil, ¿qué podemos esperar de cada uno de sus procedimientos?
Vamos a lo internacional. Hay una cápita local que quiero dejar para el último. Lo internacional, bueno, hemos hablado mucho de Medio Oriente, del análisis de geopolítica, pero hay algo que está afectando a pasos silenciosos en su momento, pero cada vez más acelerado en el presente, a Latinoamérica. Una develación de esta semana, que quizá la gente que tiene televisión quizá no se ha enterado, de la develación de una verdadera operación por parte de Israel, por parte de Estados Unidos, para tumbar gobiernos de Latinoamérica e reinstalar a gobiernos dictatoriales o a gobiernos narcos. Y esto nace a partir de la develación de conversaciones con un narcotraficante que fue presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que había sido procesado a más de 40 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y que fue indultado por Donald Trump. ¿Por qué fue indultado? Y esto es lo que devela estas conversaciones, a petición de Israel, a petición de Netanyahu y a intervención de Estados Unidos con dinero directamente para facilitar su liberación y hacer de que Honduras y varios países de Latinoamérica sean tumbados por parte de Estados Unidos y con la influencia de Israel. Honduras Gate destapa la caja negra del trumpismo contra mandatarios como Gustavo Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México y la izquierda Latinoamérica. Más de 37 audios y verificación forense donde se muestra una red de corrupción en América Latina y el Caribe que está siendo financiada por Estados Unidos e Israel para promover la injerencia de la derecha en la región a través de una agenda de desestabilización, campaña de desinformación y de violencia. Porque en esos mismos audios, el propio Juan Orlando Hernández y algunos generales afines en Honduras literalmente hablaban de matar para poder instalarse no solamente en estos países que pareciera que lo miramos de lejos, Centroamérica como menos civilizado y todo. Bueno, no hay que mirar a huevo porque justamente la inestabilidad de esos países tiene que ver con estas maniobras. La inestabilidad que se genera en Guatemala, la inestabilidad en el propio Honduras, donde hubo elecciones fraudulentas y que literalmente si no ganaba el candidato de Trump, Honduras iba a ser más fuertemente intervenido. Y por otro lado, todas estas redes que operan en México, en Colombia, en Brasil, en Chile, ¿ya? Si esto lo vinculamos también con las platas de Hungría, con las platas de Orbán, para instalar a la derecha en esta región, por órdenes literalmente de Israel, ¿ya? Los registros obtenidos y difundidos por medios como el diario Red Latinoamérica revelan conversaciones entre el expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras, condenado por narcotráfico, y el actual mandatario Nasri Asfura, ¿ya? El candidato directamente de Trump. En los registros se detalla la conformación de un equipo de comunicación financiado con recursos públicos de Honduras, de Israel y aportes del gobierno de Argentina, de Javier Milei, que superan el $500,000, cuyo objetivo es golpear mediáticamente a los mandatarios progresistas de la región. La denominada Unidad de Periodismo Digital tendría como objetivo generar expedientes y campañas de presión contra gobiernos de la región, incluyendo específicamente a México y Colombia, a Claudia Sheinbaum y a Gustavo Petro, en el marco de una estrategia más amplia de reposicionamiento político de la ultraderecha en América Latina. Compañeros, esto es mucho más grave de lo que pareciera ser porque son formas de manipular la opinión pública y de desestabilizar a nuestra región al servicio del sionismo. Compañeros. Disculpen que estaba ahí medio muteado. Mira, para ser absolutamente claro, esto nunca ha desaparecido de la política norteamericana hacia Latinoamérica. Porque si bien últimamente, cierto, hay recursos económicos entregados por gobiernos entreguistas como el de Argentina que han aportado en ese sentido, esta es una política directamente diseñada desde la CIA, intervención en distintos países para que los sectores
progresistas, y en especial los sectores de izquierda, ¿cierto?, que han llegado al poder en los distintos países, no puedan ejercer una cierta continuidad. Recuerden que hace bastantes años, ¿cierto?, fue de una u otra manera intervenido Honduras y fue destituido su presidente, el presidente Manuel Zelaya, sí, para instalar precisamente a la derecha. Lo que pasa es que el pueblo hondureño de una u otra forma reaccionó a aquello y luego la esposa de Manuel Zelaya fue quien dirigió el país en una respuesta de los pueblos, ¿cierto? Pero nuevamente se insiste en poner a gente proclive a los estadounidenses y ahí es donde se produce todo este tráfico de dinero y todo lo demás. Recordar que aún y pareciera que se hubiese olvidado todo el mundo de la destitución del presidente Perú, el presidente Toledo. Pedro Castillo. ¿Cierto? Que aún está... No, Pedro Castillo. Pedro Castillo. Sí. Recordemos, para no irnos tan a lo que siempre hablamos, ¿cierto? El golpe de Estado, el golpe blanco que se le dio a Lugo en Paraguay, que también habían recursos de la CIA ahí. Y sucesivamente, si tú empiezas a ver, cada país latinoamericano desde hace un tiempo a esta parte ha tenido la intervención norteamericana sobre ellos. Por lo tanto, los que gobiernan de una u otra manera y que llegan a gobernar es permitido por el imperio. Uh-huh. Sí, y esto se han encontrado, ¿cierto?, sí, con una respuesta de alguna u otra manera feroz en Venezuela y en Cuba y en ningún otro país. Y en Nicaragua. Y Nicaragua. Que me perdonen los que crean que Lula es la panacea, pero para mí está ahí también, y aunque le han hecho un par de chanchadas, ¿cierto?, como tenerlo preso y todo lo demás, lo han mantenido de alguna u otra manera aguachado, con cierta tranquilidad. ¿Sí? Sí, el asunto tan grave es que justamente esta región de Centroamérica, la inestabilidad, la violencia, ha sido parte de su historia demasiado reciente. Y cuán relación existe entre justamente la violencia, el narcotráfico, la trata de personas con la inestabilidad en esos países. Y justamente esta injerencia es la que forma parte de los intereses de Estados Unidos, de Israel y de las derechas latinoamericanas para como caldo de cultivo para sus fines. Es una combinación, como dice acá, de lawfare, de estrategia judicial, control militar de los recursos estratégicos, narcoterrorismo y además en manipulación religiosa y mediática, porque querían convertir a Honduras en justamente la plataforma para tener el control de esta región de Centroamérica, próxima a México y una región estratégica clave en el escenario internacional. Lamentablemente, como decía Pato al cerrar el bloque anterior, Costa Rica votó recientemente un gobierno de derecha que, por ejemplo, a los manifestantes que durante el cambio de mando se manifestaron, valga la reiteración, contra los representantes de Israel en el cambio de mando, lo reprimió ferozmente. Mira, con este plan Cóndor 2 que venimos repitiendo hace como 2 años atrás nosotros, que se está estableciendo, Honduras, ¿por qué es tan importante? ¿No es cierto? Es importante. Porque Honduras, bajo el gobierno de este narco que dejaron en libertad, le entregó casi una región completa al sionismo, en Honduras mismo, sí, donde se rigen por sus leyes, tan sobre las leyes del Estado. O sea, literalmente llevan su lógica de asentamientos a Latinoamérica. Ahí están establecidos. Por eso, o sea, podríamos mirar así fácil, solapadamente, no. En Honduras ya están establecidos. Tienen una región para ellos. Se guían bajo sus propias leyes, bajo sus propias economías, y no respetan al gobierno hondureño. Uh-huh. Es así tan fácil, ¿cachai? Y hoy en día el ataque hacia, digo, Chemba, Petro, Lula, es una simple, para mí un simple ejemplo de lo que ellos están dando.
Porque si son capaces de hablar, de atacar a esto, también en esos audios sale que Latinoamérica o la América Morena necesita sangre para extirpar a la izquierda. O sea, nos están diciendo, pues hablo del Plan Cóndor 2, que van a venir por todos los activistas sociales, por todos los defensores de la naturaleza, por todos los luchadores de izquierda, por todos los defensores de Palestina. Van a venir por todos nosotros. Porque de esa forma crean sangre, crean desestabilización y ellos se toman el poder. Por eso, cuando yo digo, este es un gobierno dictatorial, porque este CAS está aliado con ellos también. Exactamente. Bolivia está aliado ahí. Nada de patriotismo, po. Nada, si no tienen patriotismo, son serviles a un sistema. Porque recordémonos que bajo este mismo plan hay un empresario chileno, argentino, con 2 nacionalidades, ya compró parte de la Patagonia, una gran extensión de tierra, que está disponible para Israel, y en donde la seguridad de este país no ha dicho nada. Y el tipo se adueñó del lago. Esto me parece en la comuna de Cochamó. Sí, en Cochamó. Que averiguarlo bien. Se compró casi toda esa extensión de tierra. Y nos lleva nos tiene en un conflicto. Pero acá las Fuerzas Armadas no han dicho nada. No, el Ministerio del Interior no ha dicho nada. Y eso es territorio exclusivamente para el sionismo. Sí, ya estamos viendo esos ejemplos ya de manera más evidente. Guatemala tiene una historia muy cruda respecto a la injerencia israelí con el exterminio en la década de los 50-60, con intromisión de Estados Unidos también. En Perú también, como se están instalando en el Cusco, en el Alto Perú. La Patagonia Argentina, la Patagonia chilena también. Todas estas lógicas de colonias, de asentamientos. El tema también son los propios que, bajo la perspectiva confesional o religiosa, lo escudan con su venia, con su silencio, con su complacencia. Y ahí hay un riesgo profundo a la soberanía. ¿Ya? Yo pienso, vuelvo a reiterar esto, hay que volver a hablar de soberanía, hay que volver a hablar de patria, también en la izquierda. ¿Ya? Y hay que hablarlo y hay que dejarlo claro desde el punto de vista territorial, ¿ya? No con enemistad con el vecino, sino como conjunto, porque aquí toda América Latina está amenazada justamente por estos verdaderos enemigos, ¿ya? De los intereses que realmente son comunes, más allá de lo que diga un papel, la delimitación de frontera, porque mucha indignación tenemos cuando pasa algo relacionado con Perú, Bolivia y Argentina, pero vaya y pase cuando se trata de esta ocupación que además implica expulsión de la población local. Y justamente el Ministerio del Interior ve como mucho más enemigo al mapuche, al pueblo originario, que al verdadero enemigo de los intereses nacionales, que es este sionista. Antes de cerrar, sí, lo local, un detalle muy importante, porque en esto del gobierno que llegó, hay muchos personajes que que volvieron de la derecha a instalarse, sobre todo en la delegación provincial. Y hay un caso que se está reflotando que tiene que ver con la explotación de mano de obra migrante. Hace un tiempo se presentó una querella contra fiscales de la región del Maule por el caso de trata de personas en faenas agrícolas, ¿ya? Mano de obra explotada, literalmente explotación, esclavitud, ¿ya? Por ocultar declaraciones clave en una causa que lleva casi 5 o 6 años y que involucra a la ex gobernadora Macarena Pons. Esto ya lleva muchísimo tiempo ya, pero dentro de esos nombres hay uno que forma parte de la delegación provincial de una unidad y que tiene que ver con perjuicio a trabajadores de la ex delegación. Antonio Paz está dentro de estos nombres
que era coordinador del Plan Migrante del Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial en aquellos tiempos de Macarena Pons, y que ahora está dentro de la delegación provincial de una unidad de administración financiera, tengo entendido, ¿ya? Y este caso está volviendo a la luz porque la justicia declara admisible una querella contra estos fiscales, ¿ya?, en el último tiempo, y una de las personas querelladas por este caso es funcionario de la delegación provincial, en un delito no menor que tiene que ver con la trata de personas. Y justamente de mano de obra migrante. No, de que hablan de que los migrantes vamos a controlar la inmigración. Pero vaya que hicieron negocio con la mano de obra migrante, no solamente la agroindustria, sino que estas personas... Punto 3. Nuevo Mundo, solo la verdad.